Paz de Cristo una vez más, amados hermanos, y buenas tardes a todos los amigos que también nos escuchan a través de estas grabaciones. El día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 21 en adelante. Vamos a leerlo así, dice así: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convocadme a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa a convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. El versículo 13. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a éste solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda,
y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Gracias por lo que haces, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que vas a hacer en nosotros tus hijos, en tu pueblo Israel y en todo ser humano. En este día, bendícenos una vez más con tu palabra gloriosa, que tu palabra corra con libertad, que tu palabra haga la obra por la cual tú la envías, que tu palabra, Señor, nos dé edificación a todo nuestro ser. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema, el dicho de una mujer sabia. El dicho de una mujer sabia. Nosotros sabemos que los dichos son frases verdaderas, frases que tienen mucha lógica y que son frases de personas sabias. Esas expresiones siguen resonando a través de la historia de nosotros los seres humanos, y todos los que tomamos mano o echamos mano de un dicho, sabemos que a veces está bien dicho. En esta ocasión nos dice la palabra en segunda de Samuel 21 en adelante, que había, ¿verdad?, en el antiguo tiempo en Israel, un dicho que decía, ¿verdad?, que el que tuviera pregunta, preguntara en Abel. Y así se solucionaba todo asunto, toda situación llegaba a una solución. Esta narración nos explica de que la consecuencia de lo que miramos en este capítulo 20 era la consecuencia de la rebelión que había habido de Absalón, el hijo del rey David, quien se sublevó y quien quiso destronar a su padre para apoderarse del reinado de Israel. Nos dice la palabra que Absalón y Israel, Absalón y todos los hombres que él puso en contra de su padre David, fueron heridos, fueron derrotados. Absalón fue muerto por Joab y por los soldados y siervos de David. Entonces nos dice la palabra que David había tenido que huir de Jerusalén, había cruzado el río Jordán hacia el otro lado, vamos a decir en este tiempo se había ido al país de Jordania. Entonces David huyó, ¿verdad?, con su familia, con sus hombres más allegados. Huyeron para no perecer en la rebelión de Absalón su hijo. Entonces cuando Absalón, ¿verdad?, murió, nos dice la palabra del Señor que los de Judá fueron a regresar a David de allá donde estaba para traerlo de nuevo a Jerusalén. Y nos dice la Escritura que aún Israel, cuando miraron a Absalón que estaba muerto, también ellos hablaron de hacer volver al rey David a Jerusalén. Entonces, cuando los de Israel, que venían siendo lo que le pertenecía al rey Saúl, ellos fueron para encontrar al rey, los de Judá, que eran los de Hebrón, los de Jerusalén, los que primero hicieron a David rey sobre ellos, ellos se molestaron y ellos también hablaron un poco fuerte contra los de Israel, de tal manera que los de Israel, dice la Biblia, que eran 10 partes, ¿verdad?, sobre David, o 10 partes, eran 10 tribus, y era mayor el territorio de Israel que el de Judá. Entonces los de Israel se molestaron y encararon a los de Judá porque ellos no los tomaron en cuenta,
para unidos traer a su rey de regreso. Entonces se molestaron los de Judá y les hablaron golpeadamente a los de Israel. Entonces dice este capítulo que allí se encontraba un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, benjaminita o de la tribu de Benjamín. Entonces este hombre, dice la Biblia, que era perverso, o sea, era un hombre malvado, era un hombre que no tenía temor ni respeto. Cuando escuchó esto de parte de Judá, él entonces tocó, ¿verdad?, su trompeta, él entonces alzó la voz y entonces le dijo a Israel: Israel, no tenemos parte o no tenemos suerte nosotros, con el hijo de Isaí no tenemos parte ni suerte con David o con su heredad. Entonces dice la Biblia que él le dijo al pueblo de Israel: Israel, cada uno a su tienda. En otras palabras, cada uno vámonos a nuestras casas y dejemos a los de Judá que ellos traigan de regreso al rey. Y nos dice la palabra del Señor que los de Israel siguieron a Seba. En otras palabras, le creyeron, le obedecieron, y todos los de Israel abandonaron al rey David. Entonces dice la Escritura que cuando David llegó a su casa, llegó y trató la situación de las 10 concubinas que habían quedado guardando su casa, a las cuales Absalón su hijo se había llegado, las puso en un lugar, ¿verdad?, en reclusión, les dio alimento hasta el día de su muerte. Dice la Biblia que David nunca se volvió a llegar a esas concubinas y fueron, ¿verdad?, fueron puestas en un lugar hasta que fueron muriendo. Entonces, una de las segundas cosas que hizo David al regresar a Jerusalén a su casa fue pedirle a uno de sus generales que reuniera en 3 días a todos los hombres, a todos los soldados de Judá, para que fueran tras Seba. Pero Masa, el general, dice que se tardó más de 3 días y entonces David tuvo que comisionar a otro de sus generales, el de la guardia personal, para que Abisai, él fuera tras Seba, antes que le fuera a levantar a todo el pueblo, antes de que fuera a convencer a todos los de Israel de levantarse y pelear contra el rey David. Entonces David se preocupaba que Seba se fuera a ir a ciudades fortificadas y allí se fuera a proclamar como nuevo rey de Israel y que le ocasionara un problema más grave, un problema más terrible que el que le acababa de ocasionar su hijo Absalón. Entonces nos dice la palabra que Joab, otro general, ¿verdad?, mató a Amasa y él fue al frente de la batalla con Abisai, su hermano, y dice la palabra que fueron por todas las tribus, y como Joab había sido un general en Israel, ¿verdad?, un hombre que había estado apoyando a David desde el principio, era un hombre respetado, así que fue por todas las tribus, y en todas las tribus él empezó a reclutar y a juntar soldados para ir tras Seba. Le informaron a él que Seba, hijo de Bicri, había llegado, ¿verdad?, a una ciudad amurallada, a una ciudad importante en Israel llamada Abel Bet-Maaca. Esta era una ciudad, ¿verdad?, madre, una ciudad importante, en otras palabras, una ciudad ejemplar para otras ciudades en Israel. Era una ciudad que era también heredad de Dios, o sea, regalo de Dios, ¿verdad? La tierra prometida con sus ciudades y todo, era el regalo que Dios le dio al pueblo judío. El conquistar las tierras prometidas, ¿verdad?, era heredad de Dios. Entonces nos dice la palabra que cuando Joab llegó con todos sus hombres, los hombres planeaban, sus soldados planeaban cómo destruir la muralla de la ciudad
para sacar de allí a Seba, hijo de Bicri. Eso quiere decir que la ciudad había cerrado sus puertas a los ejércitos de Joab y de los generales de David. Entonces los soldados estaban ya usando estrategia, estaban haciendo sus planes para cómo derribar los muros y así atacar a la ciudad, destruir a todos los que estuvieran allí para pelear a favor de Seba. Y nos dice la palabra que mientras eso sucedía, ahí apareció una mujer sabia, no da el nombre, pero dice que era una mujer sabia. Esta mujer empezó a dar voces y empezó desde el muro a gritar y a decir: oíd, oíd, os ruego que le digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Entonces le avisaron a Joab que una mujer desde el muro quería hablar con él. Entonces dice la palabra que Joab se acercó a donde estaba la mujer, y la mujer le preguntó: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Y le dice la mujer: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. ¿Sabe que lo que la mujer hizo, amados hermanos, es traer a la memoria de Joab un dicho antiguo que usaban en Israel? Quien preguntare, pregunte en Abel. Y así se concluía, así se solucionaba cualquier asunto. Quiero decir, hermanos, que qué importante fue para la ciudad de Abel Bet-Maaca que allí hubiera una mujer sabia. Sin duda alguna, esta mujer era una mujer de oración, era una mujer que temía a Dios, una mujer que se dejaba guiar por la guianza del Señor. Entonces esta mujer, Dios la utilizó en esta ocasión para evitar la destrucción y el daño a una ciudad importante. Esta mujer siguió hablando con Joab y le dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Esta mujer habló sabiamente con Joab y le estaba diciendo: esta ciudad es pacífica, esta ciudad ha sido fiel al rey David, esta ciudad es madre en Israel. En otras palabras, esta ciudad es una ciudad ejemplar para otras ciudades en el pueblo de Israel. ¿Por qué tú procuras destruir la heredad de Dios? ¿Por qué tú procuras destruir el regalo de Dios? ¿Por qué tú procuras destruir lo que le pertenece a Dios? Entonces, cuando esta mujer habló de esta manera sabia contra el general encargado del ejército de David de destruir la ciudad, Joab le respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya o que yo deshaga. Y dice: la cosa no es así. Allí miramos que con su sabiduría esta mujer llegó al corazón del general Joab, y Joab entendió lo que la mujer le estaba diciendo. Por eso él como que responde para aclarecer su inocencia de que la intención de él no era destruir la ciudad, que la intención de sus soldados no era destruir la ciudad, sino aprender y matar al hombre que se había levantado contra David, al hombre que se quería rebelar contra David, al hombre que quería hacer la oposición del rey David. Entonces él dice: nunca tal me acontezca o nunca me pase esto a mí, que yo destruya y deshaga la heredad de Dios,
que yo destruya y deshaga una ciudad que es importante en Israel. Entonces dice, no, que nunca algo así me suceda a mí. La cosa no es así. En otras palabras, Joab estaba diciendo, esa no es mi intención, destruir esta ciudad, y eso no es el sentido o el punto lógico de lo que estamos haciendo. Joab le dice, un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, se ha levantado su mano contra el rey David. Entregada ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Esta mujer era una mujer sabia que contaba con el apoyo y la aprobación de Dios, que estaba convencida que cuando ella hablara al pueblo y le diera palabras y le diera el mensaje que Joab le acababa de decir, ella estaba segura que el pueblo iba a actuar correctamente, que el pueblo iba a actuar de la manera apropiada, que iban a tratar de evitar la destrucción de la ciudad y de todos los moradores, y que el pueblo iba a tratar de hacer lo correcto y lo que era justo para que el problema y la dificultad, para que esta crisis llegara a su final, para que hubiera una solución inmediata, una solución pronto o pronta, como el antiguo dicho de esta mujer: quien preguntare, pregunte en Abel, y así se concluía todo asunto. Entonces dice la palabra que esta mujer sabia fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos le cortaron la cabeza de Seba y se la arrojaron a Joab desde el muro. Entonces el general cumplió su palabra. Nomás venían por un hombre que se había rebelado y que se había levantado contra el rey. Entonces tocó su trompeta en señal de retirada, y dice la palabra que se retiraron de la ciudad. El asunto, hermano y amigo que me escucha, se arregló pronto. El asunto se terminó inmediatamente. Hubo una solución del problema. La crisis quedó resuelta. ¿Por qué? Porque una mujer sabia supo hablar, supo expresarse, supo decir lo correcto, decir lo verdadero, y usando un dicho antiguo y conocido en Israel, buscó pronto una solución. El dicho, la frase, ¿verdad?, llegó a ser de que si hay un problema, si tienes un problema, si tienes una situación, si estás en una crisis, en una circunstancia, entonces debes de preguntar, debes de pedir consejo y llegar a una solución pronto. Esto significa para nosotros, la iglesia, que debemos de buscar la ayuda, debemos de buscar el consejo, debemos de buscar la solución a esta circunstancia. ¿Y en dónde se van a encontrar? Pues en casa. Eso es lo que prácticamente el dicho significaba. Si tienes un problema, si estás en una situación difícil, si tienes una circunstancia que te está atormentando, te está perturbando, te está perjudicando, pide consejo en tu casa. Pide guianza, pide dirección, y con el consejo, con la dirección, con la ayuda en casa de los padres, hermanos, se encuentran soluciones, se encuentran, ¿verdad?, la guía y el consejo para superar cualquier circunstancia. Entonces, Abel, la palabra Abel significa soplo, también significa vapor. Palabra, vamos a decir, sinónima de espíritu. La palabra Abel, espíritu, soplo.
Dice la Biblia que Dios sopló o puso aliento o espíritu en la nariz de Adán y fue el hombre un alma viviente. Entonces la palabra Abel significa soplo. Y nosotros sabemos que soplo es espíritu o es viento. Entonces muchas veces nosotros pedimos el soplo de Dios. El soplo de Dios significa la inspiración de Dios. Cuando Dios inspiraba a sus profetas para traer el mensaje de su palabra, inspiración significa el soplo de Dios. O sea que Dios soplaba con su espíritu o Dios hablaba al oído de los profetas, les soplaba en el oído de los profetas. Entonces los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra Abel significa soplo, espíritu. La palabra Bet significa casa. Entonces de la palabra Bet, casa, se le añadían otras palabras como en el caso de Betel, que significa casa de Dios. Entonces la palabra Bet significa casa. Y luego la palabra Maaca significa opresión. Entonces, ¿verdad? Cuando hay opresión o cuando la opresión llega a la vida de un ser humano, de una persona, de un hombre, de una mujer, de un joven, de un matrimonio, entonces si tienes pregunta, pregunta en Abel. Y así se hallará el consejo para una solución inmediata, para una solución pronta. Entonces nos dice la palabra del Señor que cuando llegue la opresión a la vida de nosotros, busquemos pronto una solución. Eso es lo que diría para nosotros en nuestro lenguaje el dicho de esta mujer. Cuando te sientas oprimido por algo, pregunta, pide consejo, busca pronto una solución. Y eso es lo que prácticamente diría para nosotros Abel Bet Maaca, el soplo de Dios o el Espíritu de Dios dándonos consejo para una pronta solución, para un pronto, vamos a decir, para una pronta o una respuesta inmediata. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la sabiduría de una mujer, el dicho o frase que esta mujer usó, ¿verdad? También nosotros, la iglesia, debemos de aplicárnoslo a nuestra vida cristiana. Cuando en la iglesia se levanten cosas de opresión, la iglesia debemos de actuar con sabiduría y buscar inmediatamente la solución. Buscar inmediatamente la guianza del Señor para que se resuelva todo problema, toda situación, toda circunstancia, toda cosa que se levante en contra de nuestra vida cristiana. Debemos de, como iglesia, pedir guianza al Señor a través de la oración y no permitir que la rebelión, que la oposición, que las cosas que se levantan por hombres perversos para dividir la iglesia o para dañar y destruir la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nosotros la iglesia no debemos de permitir que el enemigo use a hombres perversos para levantarse en contra del liderazgo espiritual que Dios ha puesto en las congregaciones. Dios ha puesto a los pastores, Dios los ha puesto como el ángel de la iglesia, es decir, como el mensajero de la iglesia, para que traiga el mensaje, para que traiga la predicación, para que traiga la palabra del Señor, a tiempo y afuera de tiempo.
No hay liderazgo que no tenga oposición. No hay liderazgo que no tenga obstáculo. No hay liderazgo que no tenga gente que esté contradiciendo, contrarrestando. No hay liderazgo sin que haya a veces una división. Entonces, hermano y amigo que me escucha, cuando la crisis venga a nuestra vida, cuando el problema se levante en nuestra vida, cuando las situaciones complicadas y difíciles se levanten en nuestra vida, usemos la sabiduría de Dios como esta mujer que evitó la destrucción de una ciudad, que evitó que gente inocente muriera, que gente inocente pagara un alto precio solamente por acobijar o solamente por proteger a un hombre que era perverso y que se había levantado en contra del rey David. Entonces su sabiduría convenció al general que él no debía de actuar de esa manera y que no debía destruir la heredad de Dios, que no debía destruir una ciudad que era madre en Israel o una ciudad que era importante y ejemplar para otras ciudades más pequeñas. Entonces esta mujer llegó al corazón de Joab, convenció rápido a Joab que el camino que él estaba a punto de tomar no era la solución inmediata al problema. Entonces la mujer, con su sabiduría de parte de Dios, evitó que hubiera un daño grande, que hubiera gente inocente que pagara un alto precio solamente por la rebelión de un hombre perverso. Así en la iglesia, amado hermano y amigo, tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por el liderazgo que Dios ha puesto en las iglesias, en las congregaciones, para que Dios nos siga guiando, para que Él nos siga inspirando con su Santo Espíritu, para que Él, a través de la oración, Él nos sople a nuestro oído, Él nos hable a nuestro corazón y nos diga cómo debemos de hacer para buscar la solución en los problemas que se levantan continuamente en la iglesia, en las casas, en los hogares, en las familias cristianas, y que solamente a través de la sabiduría, a través del dicho de Dios, a través de las frases de Dios, a través de las palabras que Dios a veces nos da en nuestro corazón, a veces Dios nos da una frase, a veces Dios nos da una palabra o dos palabras juntas, y eso es todo la respuesta que Dios nos está dando a veces para que nosotros los pastores podamos triunfar y tener la victoria en ese problema, en esa circunstancia. A veces solamente son dos palabras las que Dios nos habla a nuestro corazón, y esa es la respuesta a nuestras oraciones que hemos estado pidiendo, rogando: Señor, ¿cómo hago? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo debo de actuar en esta situación? ¿Cómo debo de hablar en esta situación? ¿Qué le tengo que decir a esta familia? ¿Qué le tengo que aconsejar a este matrimonio? Y en ocasiones solamente una frase de Dios, un dicho de Dios, hermanos, es la respuesta que estábamos esperando desde el cielo, desde los cielos a nuestra vida, para salir adelante en toda situación y en toda circunstancia. Así que cuando se levante la opresión, cuando se levante el problema, cuando se levante la circunstancia adversa y difícil en nuestra vida, pregunta en casa, pregunta, y vas a hallar rápido una respuesta, vas a hallar rápido un consejo, vas a hallar rápido una solución, y así pronto se va a arreglar toda situación. Quien preguntare, pregunte en Abel. Y así se concluye todo asunto. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Dios ha llamado a mujeres para que sean también su sierva, y también las ha dotado de su espíritu,
y les ha dado también espíritu de sabiduría para que puedan actuar y puedan edificar su casa, su hogar, su matrimonio, su familia. El apóstol Pablo, hablando en las congregaciones, dice en 1 Corintios 14:34 que la mujer debe de callar en la congregación y debe de estar sujeta como también la ley lo dice. Y que si tiene preguntas, dice, pregunte a su marido en casa. Esto no está diciendo que la mujer no puede hablar en la congregación. No está diciendo que no puede cantar. No está diciendo que no puede leer una escritura y participar del culto. Lo que está diciendo es que no debe de tomar un lugar que no le corresponde y no se debe de rebelar contra las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y si la mujer tiene preguntas, porque hay cosas que a veces hay dudas, hay inquietudes y a veces hay cosas que no se entienden en el momento, entonces Pablo está diciendo que si la mujer tiene preguntas, que pregunte a su marido en casa. Casi es lo mismo del dicho que esta mujer le dijo a Joab. Antiguamente se usaba este dicho: quien preguntare, pregunte en Abel, y así se solucionaba todo asunto. Entonces casi es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo, aconsejando a las mujeres. Si tienes preguntas de algunas cosas que no comprendes o no entiendes, pregúntale a tu marido en casa, porque es allí, amado hermano, donde está la respuesta y donde está el consejo y donde está la solución, en la casa. El hombre y la mujer deben de tratar sus situaciones en casa. Los problemas con la juventud, los problemas con los hijos, igual se debe de tratar en casa. Aún en las escuelas públicas le dicen a todos los padres, o nos dicen a todos los padres, que la educación empieza en la casa, que la educación empieza en el hogar. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios bendiga nuestras casas, que Dios bendiga nuestros hogares, que Dios bendiga a los jóvenes, a los niños, que Dios bendiga a nuestros hijos y que Dios bendiga a todas las mujeres sabias que Dios ha levantado a través de los tiempos, que sus dichos, que sus frases, que sus consejos puedan seguir siendo de bendición para que se resuelvan y para que se solucionen problemas o dificultades de la vida. Entonces, el dicho de esta mujer sabia fue la salvación para una ciudad entera llamada Abel Bet-Maaca. Entonces, ya les mencioné que Abel quiere decir soplo, Bet quiere decir casa y Maaca quiere decir opresión. Entonces, cuando haya opresión en tu casa, cuando haya opresión en tu vida, cuando haya opresión en tu trabajo, cuando haya opresión en tu matrimonio, pregunta en casa, pide consejo, pide guianza, pide dirección, y con el soplo y la guianza del Espíritu Santo se va a solucionar toda situación, toda circunstancia, todo problema. Amado hermano, cuando tengas preguntas, acude al pastor. Cuando tengas alguna situación y circunstancia, pídele guianza, pídele un consejo, pídele ayuda para que el pastor te pueda dar el consejo apropiado espiritualmente conforme a la palabra, y que lo que el pastor te diga o lo que nosotros te digamos a través del mensaje de la palabra, a través de la enseñanza, a través de una plática, pueda traer la solución al problema y a la circunstancia. El dicho de una mujer sabia fue la salvación para una ciudad, fue la salvación para muchas casas, fue la salvación para muchos hombres, para muchas mujeres, para muchos jóvenes, para muchos niños. Entonces, las decisiones sabias son de bendición en el presente y son de bendición para las futuras generaciones. Mi deseo es que Dios nos bendiga y nos ayude a cada uno de sus hijos. Bendiga a Dios el ministerio pastoral
de todos los que estamos pastoreando y trabajando en la obra del Señor, de todos los que estamos en un liderazgo, tratando de liderar, de guiar, de dirigir a la iglesia, a los miembros, a la congregación, que son la heredad y el pueblo de Dios. Que Dios use nuestra vida para edificación y no para destrucción. Que Dios bendiga nuestra vida para edificar y no para deshacer. Oremos en el nombre de Cristo. Señor, gracias por esta palabra, que sea de mucha ayuda y de bendición para la vida de cada uno de todos nosotros. Señor, necesitamos tu unción, tu inspiración para hacer el trabajo de tu obra. Usa nuestras vidas para edificar y no para destruir. Usa nuestras vidas para que haya solución, para que haya respuesta en medio de los problemas, en medio de las crisis. Que sea tu mano poderosa obrando, que sea tu Espíritu Santo guiando y dirigiendo a través del soplo de tu Espíritu. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llegando a cada casa, a cada hogar, y que sea tu Espíritu Santo poniendo, Señor, solución a los problemas, poniendo solución a toda opresión y a toda circunstancia adversa de la vida. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, y a ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga.